La noche de hoy tenemos un conversatorio muy enriquecedor, muy interesante, muy en boga, importante para nuestra generación, sobre el rol de la mujer en nuestras sociedades y particularmente el rol de la mujer en nuestro país y en la industria a la que pertenecemos nosotros como arquitectos. Y como se trata de un tema transversal, me atrevería a decir que a todas las demás esferas de nuestra sociedad y de nuestra región. Quiero pedir un fuerte aplauso para los miembros panelistas invitados de esta noche, la arquitecta Maribel Villalona, la arquitecta Michelle Valdés, la licenciada Yomaira Martino, casi arquitecta, la arquitecta Mizuki Mota, la licenciada Romina Santroni y la arquitecta Elia Mariel Martínez. Este conversatorio se dio en el marco del pabellón dominicano en la Bienal de Arquitectura de Venecia y ha sido coordinado e ideado por el arquitecto Alex Martínez, que nos acompaña esta noche también, nuestro profesor Alex Martínez. Y nos acompaña también, nos hace todo el honor de estar con nosotros nuestra rectora de la Universidad Iberoamericana, la doctora Odil Camilo Vincent. Y nos acompaña también nuestra vicerrectora académica, la señora Vina Ortega, la doctora Vina Ortega. Hace un año, en febrero pasado, cuando todavía no se cerraban los países y no se conocía muy bien de la pandemia, me tocó ir a Panamá a un evento, a un encuentro de Naciones Unidas sobre justicia, género en los territorios urbanos de Latinoamérica. Y yo recuerdo, porque era una ocasión similar a esta, era una conversación compatible con esta, que lo primero que me salió decir cuando me tocó hablar era lo feliz, lo honrado que me sentía de ser parte de esa conversación, porque soy nieto de una madre soltera y soy hijo de una madre soltera. Y yo quiero un mundo mejor para mis dos hijas, porque también soy padre de dos niñas. Y desde que mi esposa me dijo una vez, hace muchos años ya, estoy embarazada, lo primero que me llegó a la cabeza fue, Dios mío, la van a tratar bien en este mundo. Yo quisiera como que ella encuentre oportunidades, que encuentre un medio que valore sus ideas, sus aportaciones como mujer, una sociedad en la que la mujer sea tratada con exactamente la misma dignidad del hombre, donde realmente todos tenemos la misma dignidad como seres humanos. Y la verdad es que les comento todo esto y me engranujo porque me parece un tiempo espléndido para que todos podamos reflexionar. No en vano, nuestra rectora, nosotros como cuerpo directivo de la universidad y todos los demás ejecutivos de la universidad hemos puesto mucho empeño en que esta actividad y esta conversación se abra en este nuevo periodo de la vida de la Universidad Iberoamericana. Así que quiero pedirle a nuestra rectora que nos dirija unas palabras y quiero pedir otro aplauso para la doctora Odil Camilo. Gracias, Jesús. La verdad que es una tarde maravillosa. Yo estoy hasta un poco nerviosa. La primera actividad pública que hacemos desde que hicimos la reapertura hace apenas un mes y pico. En UNIBE, como en otras universidades, hemos hecho un retorno gradual que ha sido organizado para cuidarnos, pero definitivamente que nos hacía muchísima falta pues tener a todos nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros colegas y a nuestros invitados especiales aquí. Pues efectivamente, muchos de ustedes saben, yo apenas tengo 6 semanas como rectora en UNIBE y ha sido un momento interesante pues ver cómo efectivamente la mirada en femenino se ha puesto de relieve y que sí, que todavía muy entrado el siglo XXI se celebra cuando una mujer ocupa una posición. Porque quiere decir que es atípico, ¿verdad? Que falta mucho por esa igualdad. Pero definitivamente el compromiso es con todos y con todas y nosotros pues
estamos conscientes de que la educación superior, la universidad como institución, tiene un rol importante que jugar en esa reconstrucción de nuestras realidades. Las universidades hemos jugado un rol importante en la pandemia, se ha puesto la atención finalmente a los científicos. De repente, yo decía en una presentación que los Dr. Fauci de nuestros países se pusieron de moda y por primera vez pues los noticieros estaban todos clamando porque hay una importantización del conocimiento basado en evidencia y de repente pues la academia es un interlocutor válido para la toma de decisiones a nivel político, pero también en el sector privado. Y como universidad nosotros estamos muy claros de que ese momento hay que aprovecharlo y que tenemos que darle visibilidad al conocimiento que se genera en nuestra academia. Justo cuando estaban informándome de que iba a tener el honor de acompañar a la dirección de esta universidad, porque este es un trabajo en equipo, colaborativo. Estaba sucediendo en Venecia la Bienal de Arquitectura y pues yo soy muy amiga de varias de las panelistas que nos honran hoy con su visita y pues la seguí en las redes y le dije a Jesús, pero es que eso tenemos que hacerlo en UNIBE, ese mismo conversatorio hay que hacerlo así. En UNIBE también ha reforzado el compromiso con una visión transdisciplinar de nuestra realidad. Y de hace mucho tiempo que, bueno, desde la Escuela de Arquitectura vienen dándonos lecciones, como la ciudad es un tema que no solo compete a los arquitectos y a los urbanistas, y tenemos aquí al arquitecto Valdés, que es verdad pionero, padre, en nuestro país, sino como desde el derecho, desde las ciencias ambientales, desde la psicología, desde la medicina, pues intervenimos en construir una ciudad más amigable, más inclusiva. Y bueno, pues estarán sucediendo cosas en UNIBE que requieren que estas conversaciones y estas miradas sean cada vez más plurales. Este será, esperamos, que el inicio de muchos otros conversatorios. También las universidades en esta pandemia nos hemos unido mucho más, hemos creado una nueva red de universidades, RUNET, que la integra la UNFU, la Pucamaima, UNAPEC, INTEC y UNIBE, porque creemos que tenemos que sumar. Esto no es un tema que es único de una institución, único de una ciudad. Así que esta inclusión que tiene que ver con las instituciones, con las disciplinas, con las generaciones que nos acompañan, yo creo que da paso a entender que después de todo lo que hemos sufrido en el mundo con esta pandemia, hay muchas razones para soñar en un mejor futuro. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten de este panel. Buenas tardes. Gracias, doctora. Y bueno, le cedo la palabra al arquitecto Alex Martínez, que ha sido la persona que conceptualizó este importante conversatorio. Alex, venga para acá, por favor. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estoy feliz de poder verlos a todos en este lugar. Aquí hay varias generaciones y hay algunos que no había visto en físico, porque teníamos clases virtuales del año pasado, de este año, bueno, pero ya estamos volviendo a la normalidad. La verdad es que me siento honrado de estar aquí y de tener la presencia de las doctoras Ortega y la rectora también, Odil Camilo, quienes nos acompañan y han sido el motor principal para que hiciéramos este encuentro en mi alma mater. Desde la Escuela de Arquitectura estamos muy interesados en que ocurran también estos encuentros y como comentaba la doctora Camilo, que se unan varias disciplinas en la visión de trabajar entre distintas escuelas mancomunadas, ¿no? Para que ustedes entiendan un poquito de qué va esto de territorio en femenino, esto se enmarca, esto es un audiovisual de 3 capítulos que lo pueden buscar en la página web del proyecto Conexión, que representó a República Dominicana en la Bienal de Venecia del 2021, y también está en YouTube. Territorio Femenino es una serie de 3 audiovisuales con 3 temáticas en el que 12 mujeres, super mujeres profesionales de distintas ramas, desde planificadoras urbanas, gestoras culturales, arquitectas, ambientalistas, abogadas,
hablan o se unen en 3 conversaciones para hablar sobre acciones sobre el territorio, sobre la planificación urbana, sobre la ciudad, nuestras ciudades, sobre nuestros territorios. Y es un espacio que, a mi entender, era muy necesario porque no todos los días se visibiliza que detrás de muchas de las decisiones más importantes, de las iniciativas y los proyectos más importantes que inciden en nuestro territorio, están liderados por precisamente profesionales como estas que ellas representan, que estamos seguros que son muchísimas más. Y esto es simplemente una muestra muy pequeña del liderazgo femenino en las distintas disciplinas, que lo que tiene que ver con el urbanismo y el territorio. Entonces, el formato que hemos optado ya está consumado. El hecho de que son tres capítulos, no son muy largos, lo pueden ver. Deberíamos poner una tarea de por lo menos de que lo vean y que hagan un pequeño ensayo, porque de verdad que les va a servir muchísimo, y no por maldad, ¿no? Y realmente, y lo que pueden, aprobado. Y luego que hicimos ese que se está proyectando en Venecia, hemos tenido la oportunidad de revisitar esas conversaciones, y ya esta es la tercera vez. La primera vez fue en Madrid, en un encuentro fabuloso que tuvimos la oportunidad de visitar y de compartir, incluso con la ministra de Cultura, con el embajador de nuestro país en Madrid. Y fue una conversación hablando sobre el proyecto Conexión, que debo decir que ha liderado la arquitecta y artista visual Lidia León, de la mano de la curadora Roberta Semeraro y la comisaria en representación del Ministerio de Cultura, Iris Peinado. Gracias. Y luego de Madrid tuvimos la oportunidad también de hacer revisitar este proyecto y esta conversación con un grupo selecto de estas 12 supermujeres, y lo hicimos en Venecia, en el pabellón dominicano, y fue de verdad muy emocionante estar allí, encontrarnos con un público increíble que estaba muy interesado en los temas que íbamos a traer. La diáspora dominicana allí se paró, habló, participó, decía que se sentían muy feliz de escuchar que están ocurriendo tantas cosas en este país, y saber de primera mano que personas profesionales valiosas como ellas estaban trabajando en todo esto. Y bueno, ahí es que cuando la rectora de UNIBE dice, bueno, eso hay que llevarlo a UNIBE y va a ser el primer evento desde que se pueda. Y aquí estamos, agradecidos de este espacio y agradecidos de que todos ustedes nos estén acompañando esta tarde aquí. Tengo ahora nuevamente el gran placer de invitar al escenario. Yo no voy. Yo nada más solamente presenté la plataforma o me presté como medio para que ellas sean las que traigan el contenido y el material de lo valiosísimo que tienen para compartirnos. Y tenemos la dicha esta noche de que la arquitecta Michelle Valdés nos acompañará y va a moderar junto a sus compañeras, o parte de sus compañeras. Aquí nada más tenemos 6 de las 12 protagonistas de la serie Territorio Femenino, y las voy a ir llamando, ya van a ir subiendo. Michelle Valdés, quien es arquitecta y urbanista, un aplauso para ella. Maribel Villalona, urbanista y planificadora turística. Yomaira Martínó, abogada, consultora en temas ambientales. Mizuki Mota, arquitecta, urbanista, docente. Romina Santroni, quien es abogada también y experta en turismo sostenible. Y Elia Mariel Martínez, quien es arquitecta y especialista en turismo. Y ya ustedes ven, esto es una conversación tranquila, esto es una conversación de hablar, ellas todas son amigas, y yo aquí termino. ¿Están en su casa? Esto debe darle el botón, déjalo presionado. Yo voy a dejar este micrófono por aquí. Gracias por acompañarnos a todos. Bueno, pues muy buenas noches.
agradecer a esta casa que nos recibe hoy, a UNIBE, un gran honor y placer estar aquí esta tarde. Y vamos a empezar la conversación un poco poniendo de relieve el tema de lo que fue la Bienal de Venecia. El curador de la Bienal propuso el tema de cómo viviremos juntos. Y fue muy interesante porque la propuesta fue antes de la pandemia. Entonces, no se pudo hacer en el 2020 por el tema que todos sabemos. Sin embargo, el tema cayó como anillo al dedo. Entonces, sobre esa pregunta giró toda la Bienal y gira un poco también todas las conversaciones que nosotros hemos tenido. Yo personalmente pienso que el tema de la pandemia, en términos del territorio y del territorio dominicano, lo que ha hecho es visibilizar muchas cosas que antes no era tan visible para todos. Entonces, me recuerdo uno de los primeros Zoom que vi empezando la pandemia, donde Aravena decía que precisamente eso, que esto lo que ha hecho es hacer visible lo invisible. Y a 2 años casi de empezar este tema de la pandemia, yo confirmo que efectivamente eso es lo que ha hecho este tiempo especial. Y si pensamos en términos del territorio, ¿qué ha visualizado eso en la República Dominicana, en las ciudades dominicanas? Pues que debemos apostar más al modelo de una ciudad próxima, una ciudad donde a 10 minutos nosotros podamos tener todas nuestras necesidades, farmacia, trabajo, colegio y demás. Eso ayuda mucho al medio ambiente, que después hablaremos un poquito más en detalle sobre las cuestiones específicas del territorio y el medio ambiente, pero también ayuda a la calidad de vida de la gente. En muchos lugares de nuestras ciudades tenemos ciudades próximas, podemos pensar en Gascue, podemos pensar en la ciudad colonial, sobre todo luego de las intervenciones exitosas que se han hecho y que tenemos aquí también, y quizá hablaremos un poquito sobre eso también, una de las personas Maribel Villalona, que ha liderado estos procesos muy exitosos. Pero nosotros, ¿qué necesitamos para que estas ciudades próximas realmente funcionen? Pues nosotros necesitamos que el espacio público por excelencia, y eso se lo digo siempre a mis estudiantes, y aprovecho para decírselo a ustedes hoy, es la calle. Muchas veces cuando pensamos en espacio público pensamos en la plaza, en el parque, que sí son espacios públicos, pero el espacio público por excelencia, el que más usa la gente, es la calle. Entonces, para poder nosotros movernos en esas ciudades próximas, necesitamos unas calles que nos permitan hacerlo, unas calles que tengan arborización adecuada, no es arborización que rompe las aceras, primero que tenga arborización, que tenemos muchas que no tienen árboles, pero que no rompan las aceras, que tengamos las dimensiones para poder andar en ellas, que no tengamos que andar como en filita india, que a veces hay que andar, uno anda 3 gente y tiene que pasar una adelante y 2 atrás porque no tenemos el espacio suficiente, o porque hay un poste de luz en el medio, o por las situaciones que siempre vivimos. Entonces, en ese sentido, pues no quiero dejar de mencionar, y para que se sumen, el proyecto de Siembra tu Ciudad, que es un proyecto que tiene ahora la alcaldía, que es muy interesante y que es un proceso colaborativo, donde los ciudadanos podemos participar. Otra cosa muy importante que creo que la pandemia ha visualizado y que mencionaba la rectora, la doctora Camilo, hace poco, es el tema de la colaboración. Nuestras ciudades, si no colaboramos, el público, el privado, la academia, sumamente importante lo que mencionaba la doctora Camilo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar con Mizuki también en procesos de colaboración de la academia con la ciudad. Entonces, yo tuve la fortuna de trabajar con UNIBE, que nos ayudó mucho en la primera versión del distrito de diseño, donde se peatonalizó una parte de la Agustín Lara, y desde UNIBE, con la profesora Melissa Vargas, se hizo toda una investigación, un levantamiento de data, de todo lo que pasó ese día en la calle, y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, les comento brevemente, se encontró que la mayoría de la gente que fue a esa actividad vivía en el sector,
y que fue porque quería caminar. Dentro del listado de actividades que se pusieron en la encuesta, la que salió mejor rankeada fue caminar. Sin embargo, llegaron en carro. Entonces eso nos empieza a decir que hay cosas que no están funcionando en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo podemos, a través del diseño, que es lo que a nosotros particularmente nos compete, pues mejorar esas cosas? Entonces, para redondear, creo que es eso. Se han hecho visibles muchas cosas que antes no eran visibles y la verdad es que sería una pena que se desperdiciara esta oportunidad donde las cosas ahora son un poco más visibles, donde los espacios públicos hay un consenso general en que el estar en un espacio público pues es beneficioso para la salud, que es solamente visualizar algo que siempre fue así. Entonces, aprovechar estas coyunturas, estas visibilizaciones, para entonces nosotros a través del diseño y de la colaboración, la academia tiene muchísimo que aportar. Y después Mizuki también le hablará un poquito de otros proyectos que se han hecho desde la UNFU, de Pucamaima, donde ha habido una colaboración de la academia que consideramos sumamente importante y ojalá se siga dando. Y aprovecho también para felicitar a UNIBE por el hub de investigación que recientemente han lanzado. Entiendo que es un gran aporte a la sociedad y creo que de ahí van a salir muchas cosas interesantes. Entonces, para seguir la conversación, dentro del territorio, sabemos todos que el turismo es uno de los pilares de nuestra economía. Y entonces te pregunto, Elia, ¿cómo tú crees que a partir de esta situación que hemos vivido, cómo los modelos anteriores cambiarán ahora hacia una nueva realidad o una realidad modificada? Gracias, Michelle. Yo voy a arrancar con esa idea central que tú acabas de decir, porque estoy de acuerdo con esa opinión tuya. Que es que la pandemia ha visibilizado cosas que quizás no eran evidentes para todos antes. Entonces, más que decir que los modelos cambiarán o que están cambiando, yo quisiera destacar que lo que está sucediendo es que se ha visibilizado muchísimo más la necesidad de ciertos modelos de turismo que ya existían y que incluso en otros países han sido bastante practicados y que hay bastante experiencia en ello. Uno de estos modelos es el turismo de naturaleza, que es cada vez más demandado desde años antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia es uno de los primeros modelos que busca el turista actualmente. ¿Por qué? Porque a nivel de espacio, nos brinda seguridades que ahora estamos buscando, el espacio abierto, el contacto con la naturaleza, con el verde, que es que influye en nuestra estabilidad, balance y ritmo cardíaco, que nivela y balancea nuestras emociones, que han sido para todos afectados de alguna manera con los efectos de la pandemia. Y pues este modelo que ya existe, que hay países que tienen muchísima experiencia en ello, pues se ha visibilizado esa demanda que ya existía de este tipo de oferta, que en República Dominicana pues tenemos muchísimo potencial para ello y que durante años a nivel técnico se ha intentado trabajar y explorar este modelo para precisamente diversificar la oferta que tenemos, que la principal es la oferta tipo enclave, tipo de turismo todo incluido, que por muchos años pues ha sido el sustento y el que nos ha puesto en el mapa del turismo, pero que al mismo tiempo, si no tenemos un modelo de turismo diversificado, pues entonces podemos ¿verdad?, flaquear o que cuando suceden estos tipos de cosas inesperadas, pues nuestra resiliencia, o sea, no estamos preparados, no somos resilientes para poder seguir a flote y que los inconvenientes que se van presentando, pues que sepamos superarlos y seguir de la misma, o sea, con la misma solidez y la misma diversificación que nos pudiera caracterizar. En ese sentido también el turismo local ha tomado muchísima importancia en los últimos años, pues producto de la pandemia,
lo primero con lo que se contó en República Dominicana y muchos otros países fue con el capital humano que teníamos en el territorio, que fue el primero que pudo tener acceso al turismo antes de que se reabrieran los aeropuertos y las fronteras. Entonces, esto también ha evidenciado la importancia que tiene también el consumidor local y la necesidad que existe de ofrecerle en el territorio opciones para que estas personas también disfruten del turismo, para que las personas de tu país también disfruten de la oferta que tú generalmente enfocas al que viene de fuera. Y bueno, estos modelos de turismo pues han estado presentes y seguirán estándolo independientemente de la pandemia o de inconvenientes ambientales, sociales o económicos que pudieran ocurrir en el país o en el mundo. Algo que sí es un ingrediente que yo entiendo que se ha agregado o que se ha fortalecido de manera muy rápida en producto de la pandemia es la importancia de la tecnología en el turismo. Y no solamente en el turismo, también en muchísimas otras, o sea, el protagonismo que ha tomado la tecnología en todas nuestras áreas del vivir, producto de la pandemia. Ahora mismo yo estoy teniendo la oportunidad en mi espacio de trabajo de ver cómo el turismo, para poder subsistir, superar las dificultades y los desafíos que tenemos actualmente, se ha apoyado muchísimo en la tecnología, y la tecnología pues también ha tenido un rol súper importante en el territorio. Por ejemplo, el asistirse de la realidad virtual para ofrecer muchísimos servicios turísticos que antes se ofrecían uno a uno, desde el check-in en un hotel o en un Airbnb hasta el tema de cómo tú buscas o se te ofrece un servicio hasta de interpretación a través de la realidad virtual o asistido por tecnología actualmente. Incluso el tema de los nómadas digitales, que ahora es un gran desafío y es también una oportunidad, pues desde hace varios años hemos tenido este tipo de turista en el mundo. De hecho, hay países que están muy bien preparados para recibir este tipo de turista y considero que es un turista que tiene muchísimo potencial para la República Dominicana acogerlo y recibirlo. En el caso de los nómadas digitales, pero no tanto como llega un nómada digital como individuo, sino ver cómo nosotros, como una industria turística que tenemos muchísima experiencia, a través de los tour operadores, de armar paquetes y vender los paquetes a grandes grupos de personas en países específicos, cómo también podemos atraer personas de este perfil, de nómadas digitales, utilizando quizás ese mismo conocimiento que ya tenemos, y atraer personas, o sea, grupos empresariales, de multinacionales, a través de este mismo sistema que trabajamos con los tour operadores. Y te destaco esto porque en términos del territorio, a mí me parece, y de la labor que tiene el arquitecto en todo este tema, me parece muy interesante destacarlo por el hecho de que para que, por ejemplo, estos nuevos desafíos del turismo puedan presentarse de manera exitosa en el territorio, diversificarse la oferta, tenemos que abrirnos al espacio. Contar con que no solo las facilidades que tienen los turistas pues se encuentren en los hoteles, sino también en las ciudades, en el espacio público del dominicano. ¿Cómo facilitas el acceso a internet o a la información o digital para que ese turista se sienta como en casa? No solamente si está en el hotel, sino también si está en el bar, en el barrio vecino a los enclaves turísticos, y cómo estos servicios pues se democratizan en el territorio, tanto a nivel de infraestructura como a nivel social y económico, y entonces damos la oportunidad para que estas personas pues también puedan disfrutar de estas actividades, no solamente en los enclaves, sino también a nivel, o sea, a escala nacional. Siguiendo con el mismo tema, uno de los conceptos, digamos, que mencionó Elia fue la resiliencia. Entonces, eso va muy de la mano con lo que es turismo sostenible. ¿Cómo, Romina, tú
pudieras ayudarnos a entender qué sería esa definición, si se quiere, de lo que pudiera ser turismo sostenible. Bueno, la palabra sostenible está bastante bien y mal utilizada en muchos aspectos, ¿no? Está de moda también, pero no todo el mundo sabe que la sostenibilidad no es solo ambiental. Y si bien es esencial la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad per se engloba 3 conceptos, que es lo económico, lo ambiental y lo social. Y para aterrizar el tema y no hablar de manera romántica sobre la sostenibilidad, comprenderlo es fácil. Si tomamos un proyecto turístico, por ejemplo, que inicia, obviamente el objetivo del inversionista va a ser lograr la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible. Entonces, si se logra eso desde el punto de vista económico, okay, sin que eso vaya en detrimento del aspecto social y del aspecto ambiental, entonces ya estamos encaminados hacia que ese proyecto sea un proyecto sostenible. Entonces, primero la parte económica. Desde el punto de vista de la parte ambiental es esencial, es decir, no podemos tener un hotel, por ejemplo, en operación, que tenga las mejores campañas de marketing, de que no usan plásticos, de que usan sorbetes de metal, que no reutilizan y demás, y que no tenga planta de tratamiento de aguas. Entonces, y eso es algo que sucede muy a menudo, créanme, acá y en otros países. Entonces, la sostenibilidad ambiental no pasa solamente por cumplir con las mínimas formalidades de ley, hacer un estudio de impacto ambiental, sacar un permiso ambiental y poner en funcionamiento el hotel o el proyecto turístico de que se trata. Pasa por mucho más, pasa por tener una gobernanza apropiada para dar seguimiento a todos los aspectos ambientales. Y todos los aspectos ambientales se engloban en un solo concepto, es cuidar bien la casa. Y no se trata solo de limpiar, es cuidar bien la casa, el entorno, tiene que haber un gerente ambiental, tiene que haber monitoreos permanentes, tiene que haber planta de tratamiento, tiene que haber un sistema de gestión ambiental que implique también economía circular, una política de 0 residuos. Y si no se puede generar cero residuos, bueno, lo mínimo tratar de generar lo mínimo en residuos. Y si no se puede generar lo mínimo porque realmente se generan residuos, bueno, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Podemos reciclar? ¿Podemos reutilizar? Si no podemos reciclar y no podemos reutilizar, entonces, ¿qué es lo próximo? Disposición final. Bueno, hacerlo de la manera correcta. Y es difícil porque a veces el entorno no ayuda, no tenemos verdaderas infraestructuras de disposición final de residuos. Entonces, por más yo, desarrollador turístico, quiero hacer todo bien, pero tampoco la infraestructura disponible de disposición final en el país no ayuda. Es decir, que ahí es donde ya el inversionista tiene que entablar un diálogo con el sector público a nivel casi de ruego de qué hacemos. Es decir, la ley me exige ser lo más sostenible ambientalmente posible. Sin embargo, por más que yo separe los residuos, tengo que pagarle a distintos proveedores de servicios ambientales para que uno se lleve la lata, para que el otro se lleve el papel, para que los orgánicos que terminan en Duquesa o donde sea que terminen, pero bueno, vamos a compostar. Entonces, es una carga muy pesada porque al final terminamos, como en algún momento se dijo, buscando soluciones individuales para un problema colectivo que tendríamos que, digamos, resolverlo de manera conjunta. Entonces, resuelto eso en un proyecto turístico, la parte ambiental, haciéndolo lo mejor que se puede, por así decirlo, nos vamos a la parte social. Y la parte social es hacia lo interno de la empresa y hacia lo externo de la comunidad. Y acá sí es importantísimo, es decir, tenemos el mejor hotel que es súper rentable,
que desde el punto de vista ambiental lo hace 10 puntos y todo el mundo lo reconoce. Ahora, si no le paga bien a sus empleados, ya está fallando. Realmente tiene que haber no siquiera una política de pago de salario mínimo. Tiene que haber una política integral donde el colaborador interno sienta dignidad por estar trabajando, tenga una vida digna, tenga una vivienda digna, y donde sus ingresos económicos, donde sus aportes educativos, etcétera, etcétera, sean de una entidad tal de que realmente uno pueda decir que ese proyecto turístico es sostenible desde el punto de vista social. Y hacia lo externo, lo mismo en la comunidad. Es decir, si ese hotel no está pensando cómo puede beneficiar a la comunidad o cómo puede interactuar de manera tal de que juntos el turista que disfruta del hotel también disfruta de la misma comunidad y haya un lazo realmente, tampoco se logra. Entonces, si vamos a ver, si tienen que cumplir esos 3 criterios, ¿cuántos proyectos tenemos en el país que sean realmente sostenibles? Prácticamente ninguno. Hay muchos sí que cumplen al menos 2 de esos criterios, pero no todos cumplen los 3 criterios. Es difícil. Hay algunos proyectos en el norte del país donde había conflictividad social, un área, por ejemplo, alrededor de Playa Grande, y donde ahí a través del diálogo se logró de que los pescadores de siempre permanecieran y siguieran vendiendo su pescadito en una playa icónica. Los inversionistas crearon un área de uso público integrado con unos aportes de capital importante, con baños públicos, con accesos, con parqueos y demás, algo que da gusto llegar. Entonces, al final, y todo en su momento coordinado también por un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Turismo, con el cual colaboramos en su momento con Maribel. Y ahí se logró, y había un conflicto social, un conflicto de uso de suelo, de territorio, había un conflicto ambiental, había un conflicto económico con la comunidad, y se logró la solución. Entonces, sí es posible. Pues siguiendo en esa misma temática de desarrollo sostenible, con los pilares que ya Romina nos comentó, Yomaira, ¿cómo se regula el territorio para poder lograr esos 3 pilares? Trataré de hacer un resumen ejecutivo. Bueno, verdes tardes, verdes noches. Para mí es un verdadero placer, además de compartir con estas mujeres, que la S no es de súper, es de sostenible, estar en mi alma mater y con la gran noticia de que nuestra rectora es una mujer que hemos visto hacer carrera, construir la UNIBE del futuro, y que realmente ha sido reconocido su trabajo, así que para mí es un gran honor estar aquí. Bueno, ¿cómo se regula? Vamos a empezar entendiendo que lo femenino es esa energía de crear, la energía de gerenciar recursos, y en ese mismo sentido, la Pachamama es femenina, no es casual, y es porque tiene la labor de balancear sus recursos y sus servicios ecosistémicos. Servicios que van desde depurar la calidad de nuestro aire a través de los árboles, por ejemplo, hasta proveer los frutos, los alimentos que llegan a nuestras casas en las urbes. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la regulación va desde lo que dicta la Constitución, que en la jerarquía de la ley, soy abogada, por cierto, estoy infiltrada aquí. Quise ser arquitecta, así que para mí esto es como Disneylandia aquí. En la jerarquía de la ley, la Constitución está en el pico, ¿verdad? En lo más alto de la cúspide. Y la Constitución tiene unos articulados muy interesantes, solamente destacar el 194, y anótenlo por ahí, que el director Alexandro seguro tiene tarea. El 194 tiene un mandato clarísimo, y es a que nosotros hagamos un uso sostenible de los recursos y también tomemos en consideración el riesgo climático, la necesidad de adaptarnos al cambio climático. Otra palabra que está de moda de manera forzosa, porque estamos viviendo todavía en noviembre un calorazo como si fuera agosto, por ejemplo. Sequías más constantes, más intensas, inundación en algunas partes del mundo, y por supuesto a nivel global una elevación de la temperatura que está fuera de todos los parámetros conocidos. Ese cambio climático ha llevado a que ahora se esté celebrando la 26ª reunión
de la Conferencia de las Partes, que es el órgano de mayor toma de decisión en el sentido. Y bueno, y los temas van desde género, transporte, energía, innovación, ciencia, juventud y todo lo que involucra ese activismo de manera transversal. Asimismo, ese mandato está en nuestra Constitución del 2010. Ese uso sostenible, previendo estos riesgos y esos riesgos que sean transversalizados a todos estos aspectos que hemos mencionado. En adición, el 217, 218, si mal no recuerdo, pues dice que nosotros somos una economía capitalista, ¿verdad?, que cree en el intercambio de bienes y servicios, en la redistribución de las riquezas, que tiene un mandato de cohesionar el territorio, de cohesionar clases sociales, y en adición le dice, bueno, pero todo esto tiene que darse bajo el criterio de sostenibilidad. Y esa sostenibilidad a la que hacía mención mi compañera anteriormente se refiere a esa danza armoniosa entre lo económico, lo ambiental y, por supuesto, generar bienestar social, porque obviamente los recursos que provee la madre tierra tienen una función ecosistémica, pero parte de esa función es satisfacer las necesidades de la raza humana. Lo que pasa es que nos hemos creído el cuento de que somos la raza suprema y no lo es. Nosotros también debemos vivir en armonía con las demás especies y esa armonía debe reflejarse también en la regulación. Se reflejó, por ejemplo, en nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene un mandato clarísimo en su eje tercero y en el cuarto. El eje 3 te dice, bueno, República Dominicana se plantea al 2030 ser una economía innovadora, competitiva, pero que tiene que prever la sostenibilidad en todo esto. Y el 4 es muchísimo más específico porque te dice que nuestra generación de bienes y servicios, pero también el consumo, porque todo lo que estamos aquí tenemos una cuota importante de responsabilidad en el consumo, ambos deben ser bajo esos criterios de sostenibilidad. Es decir, nosotros también somos responsables del tipo de agua que compramos, de la energía que consumimos, de la ropa que vestimos, etcétera. Entonces, dentro de esos mandatos que tenemos el 2030, se supone que son de obligatorio cumplimiento para todos sobre el territorio dominicano, sin excepción. Sector público, sector privado, dominicanos, extranjeros, no importa tu clase social. Y tiene dentro de todo esos mandatos del eje cuarto, hay una meta específica que es descarbonizar la economía. Entonces estamos hablando de que República Dominicana tiene regulación de vanguardia, muchas veces desconocida por nosotros, pero que pueden ser el preámbulo o la argumentación de muchos de nuestros proyectos. Afortunadamente todas tenemos la oportunidad de incidir en el territorio con proyectos que realmente tienen estos criterios de sostenibilidad, pero debería ser un preámbulo común, porque estamos hablando que es una ley orgánica. Después de esa constitución, en la pirámide que les hablé, el segundo escalafón es para las leyes orgánicas. Y esta ley 1-2012 precisamente es una ley orgánica y tiene unos mandatos sumamente claros. Todo el que no esté caminando por ahí, desde gobierno nacional, gobiernos locales, cooperación internacional, empresas, industrias, academia, ONG, todos deberíamos estar en esa misma línea, que no tiene otro camino que no sea el desarrollo sostenible. Y como si eso fuera poco, también hemos ido adoptando compromisos internacionales como la Agenda de Desarrollo 2030, que seguro todos ustedes la conocen, y que también tiene como periodo de revisión el 2030, o sea, el año 2030, y coincide en todos sus 17 objetivos de desarrollo con estos aspectos que ya República Dominicana tenía en su Constitución, de manera dispersa, mucho articulado, pero ya lo contemplábamos. Y finalmente, también hemos ido adoptando los compromisos en materia climática, que no hay desarrollo sostenible sin acción climática, porque el cambio climático permea todos los sectores clave de la economía nacional y nos afecta sin discriminación de categoría social a todos. Entonces, en ese sentido, adoptamos el Acuerdo de París y hemos ido adoptando sus documentos operativos, como la contribución nacionalmente determinada, y ahí tenemos un compromiso claro, que es reducir el 27% de las emisiones que teníamos en el año 2010, también al 2030. Así que vayan tomando nota que sus carreras son trascendentales para que nuestro país logre este tipo de compromisos, y la reducción de esas emisiones va desde promover arquitectura bioclimática hasta lo que conversábamos de economía circular, turismo inclusivo, innovación tecnológica, producción más limpia y un sinnúmero de nuevas áreas del saber que afortunadamente la academia ya está priorizando.
Pues siguiendo con el tema y ya quizás aterrizando un poquito más al tema de planificación, de proyectos, Maribel, hablamos desde un principio del tema de la visualización. El tema del turismo sabíamos que era sumamente importante, pero cada vez queda más claro al pararse esa industria por un tiempo. Vimos la vulnerabilidad que tenemos frente a cualquier, ahora fue la pandemia, pero también hemos hablado de fenómenos naturales que afectan directamente el tema del turismo. Entonces, ¿cuáles son esos retos y esas oportunidades que nos presenta el sector turismo, tú habiendo trabajado tanto tiempo ahí? Bueno, primero yo, gracias Michelle, y necesito saludar aquí. Esta es mi casa. Así la siento, aquí diciéndolo con poesía, diría que me dieron la estructura con alas así para yo irme por ahí a seguir aprendiendo, pero lo que aprendí aquí es fundamental, me marcó y siempre estoy agradecida. Y Odil, gracias por estar aquí, sacar tiempo para escucharnos, es un privilegio, y gracias a Jesús y por a Alex por la invitación. Dicho eso, me imagino que aquí el quórum es básicamente el área de arquitectura. Ojalá hubiera gente de turismo también, porque este tipo de conversación no suele darse en las escuelas de turismo. No se habla de esto, se habla de hoteles, ¿verdad? Son administradores hoteleros y cuando la profesión es en turismo. Eso habría que irlo como modificando un poquito, porque el turismo cambia y cambia también la escuela. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que sucedió con el COVID, tal como tú señalas, es que visibilizó cosas, pero indudablemente uno de los sectores que más se afectó fue el turismo. Y básicamente, yo diría que no por el COVID, sino por la manera en que, desde el punto de vista sanitario, se decidió enfrentar el COVID. Lo primero es establecer restricciones al viaje, tanto al viaje internacional como incluso al viaje local. Y lo segundo, establecer distanciamiento social y por tanto evitar el encuentro entre las personas. Y yo creo que esos son dos de los elementos fundamentales del turismo. El turismo es para buscar el encuentro con otros y el turismo está basado en el viaje. Por supuesto, un corte tan brusco en una industria que tiene una maquinaria montada en la que al menos uno de los empleos a nivel mundial de 10 está generado por el turismo, generó impacto. Eso definitivamente es así. Pero, por otro lado, habría que ver esto desde la oportunidad, y prefiero verlo así, pero yo no solo yo, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, que tiene años trabajando en la búsqueda de un turismo cada vez más sostenible, la OMT, que a veces la gente no comprende que está dentro de la UNESCO, es igual que los órganos que tienen que ver con patrimonio, ese tipo de cosas, ¿no? Es un organismo de un prestigio impresionante. Tiene la misión de velar porque el turismo sea sostenible y que vaya más allá del negocio. Que por cierto, es net ocio, ¿no? Tiene que ver, esto es el negocio del ocio. Esto es el negocio, digamos, que surge desde la palabra turismo. Porque el turismo es un negocio montado en base a ocio, y prefiero pensarlo así porque el ocio va más allá del internacional, incluye a la gente local. Ok, entonces la OMT consideró el periodo tan crítico porque no hay un precedente. Y ustedes dirán, sí, ha habido antes pandemia, incluso de alcance cuasi mundial, aunque había menos comunicación tecnológica para saberlo, ¿no? Pero nunca como hoy el turismo tenía el nivel de desarrollo que tiene hoy. Nunca, por tanto, el impacto es mucho mayor. Entonces, al no tener precedentes, la OMT instauró un mecanismo de una especie de comisión de crisis, un grupo en el que intenta que todos los países formen parte y que las soluciones sean de conjunto. Y ese trabajo tiene 2 años, marcando unas pautas de cómo recuperarse. La pregunta viene del tema de la recuperación del turismo, ¿cómo lo logramos? Yo diría que nos vamos a recuperar sí o sí.
Unos van delante, unos países van delante, otros países van detrás. República Dominicana va bastante delante. Ha tomado medidas, sobre todo de corte sanitario, muy drásticas, muy eficientes, y vamos muy bien recuperándonos. Entonces, pero la OMT está como promoviendo a base de investigaciones y a base de unos criterios bastante claros. No basta con recuperarnos, lo importante de que decidamos cómo lo vamos a hacer. Recuperarnos se va a recuperar, como todo, ¿no? Pero ¿qué de lo aprendido va a permitir que la industria sea distinta, que la industria pueda resistir unos momentos que pueden ser mejores o peores en el futuro, y sobre todo que de esto se tenga una oportunidad en el sentido de que una industria que primero normalmente piensa en el lucro primero, ¿verdad? Luego en las personas que viven alrededor y que pueden, empleados y ese tema, ¿no? Y tercero, en el planeta. El planteamiento se modifica y se dice primero las personas, luego el planeta y finalmente la prosperidad. Si lográramos hacer esa inversión de criterio, tanto en las políticas públicas como en el desarrollo mismo de cada uno de los proyectos, pues la cosa sería distinta. En el entendido de que la prosperidad vendrá en la medida en que el país es competitivo porque es sostenible. La competitividad de la República Dominicana en el sector turismo de los años 70 está solventada en el turismo de enclave y cama todo incluido, prácticamente la mayoría de nuestra oferta todo incluida, quizá 80%, y el encuentro del turismo con la costa, un tema de sol y playa, ¿no? Y estamos llamados a hacer una diversificación profunda de esa oferta en un país que tiene las condiciones para ello, que tiene incluso la infraestructura de movilidad que permite descubrir otros lugares y que ya requiere que eso suceda porque tiene la madurez para lograrlo. Lo primero que habría que hacer, y Odile señalaba la importancia de la investigación, la importancia de basarse en hechos, la importancia de tener detrás los números. Lo primero que habría que hacer, y espero que aunque no lo conozcamos esté hecho eso ya, es medir las consecuencias que tuvo para República Dominicana la pandemia en el sector turismo, con números reales, que no nos engañemos, y cuáles fueron esas consecuencias antes de accionar. Y ojalá que al accionar lo hagamos siguiendo estos criterios que están más que claros desde el punto de vista de estas organizaciones que velan por un turismo más sostenible. Y hablamos de sostenibilidad, por supuesto, en el sentido que lo señalaba Romina, ¿verdad? Social, económico y ambiental, pero en una sostenibilidad que debe ir acompañada de inclusión esencial, ¿no? No solo inclusión desde el punto de vista de la movilidad, sino de que todos los que quieran pertenecer puedan. Y eso sí que es difícil. En República Dominicana durante años nosotros hemos hecho planificación y desarrollo de manera segmentada, como si fueran gavetas independientes, ¿no? El territorio va por un lado, el turismo va por el otro, la educación va por el otro, o sea, todo separado. Creo que eso tiene que ver con que durante muchísimo tiempo nuestra planificación fundamental era de tipo económica, en un país en vía de desarrollo, donde el territorio se nos olvidaba que somos un 3/4 de isla, ¿no? que es finito y que hay que cuidarlo. Quizás una de las industrias que más peso tiene sobre el territorio y más influencia tiene en el territorio hoy día y no creo que antes quizás la caña en algún momento, la agricultura, pero yo creo que si el turismo pesara en este momento, nos fuéramos de lado y por el este nos hundiéramos. Si tuviera peso, porque hemos concentrado muchos de los huevos en esa zona, y qué bueno, pero llegó el momento de diversificar. Se ha hablado, una de las cosas que se ha planteado últimamente, se ha sonado por ahí, la posibilidad de eliminar los beneficios y las exenciones del turismo. Y si eso realmente se estuviera pensando y si eso si se creyera posible o se quisiera concretar, la recomendación sería equilibrar la ley y volverla al espíritu que tenía originalmente, que era más
para una modelación del turismo en el territorio que para una financiación o exención infinita. En otras palabras, aquí hay lugares que tienen que desarrollarse ahora y se me ocurre pensar en Pedernales, ¿no? O en la zona sur o quizá en el noroeste. ¿Y qué tal si comenzáramos a partir de la ley a equilibrar eso, si realmente la intención fuera o la necesidad de Estado fuera quitar algunas exenciones en algún sitio? Yo creo que todo lo que hemos conversado, lo que estamos conversando aquí en un espacio de tiempo muy breve, requiere mucha profundización y la academia es un excelente lugar para estudiar el turismo. El turismo está muy poco estudiado. El turismo hasta hace muy poco tiempo era entendido como algo superficial y ajeno a la gente, para un grupo de personas que tenían el poder adquisitivo para ir al hotel, ese grupo, y también para un grupo de personas que se lucraban de la industria. Y no es así. El turismo es casi transversal. República Dominicana, a partir de que la ley de fomento al turismo se determina que donde quiera en el territorio que se pueda hacer un hotel, puede tener los beneficios de la ley. En ese mismo momento, y recuerdo en el momento que eso sucedió, fue una decisión presidencial, nuestro país completo es turístico. No se trata solo de polos o destinos, y eso es bueno, porque somos muy pequeños y porque eso da oportunidad a que haya diversificación de la oferta e inclusión de turismos distintos. Decía Belén Moneo y Almudena Benito en Madrid, que a ellas le daba como pesar mirar que Madrid dejó pasar la oportunidad, no así Barcelona, de recuperar espacios para el peatón y para la bici, aprovechando la pandemia. Como la pandemia dejó la calle vacía, ellos entendían que era la oportunidad para poner reglas nuevas y también creían que en ese momento había suficiente sensibilidad social como para aceptarlo. Apenas hace 2 o 3 semanas que vinimos de Venecia, Madrid, presentando esto, pero ya yo veo que el turismo dominicano va como muy rápido y qué bueno, recuperándose, y digo yo, ¿y no será que estamos perdiendo la oportunidad, que se nos está yendo de la mano la oportunidad de reinventar este cuento, ¿verdad? De hacer del turismo una mejor industria? El camino andado es más del que uno cree, sobre todo en la conceptualización y en saber qué hacer, pero los que se apuntan no son tantos. Cuando cuando un país, y eso también debería darnos algo de preocupación, hay países que son nuestra competencia, que no han tenido el éxito de República Dominicana y que por tanto están apostando en serio a un turismo sostenible, porque esa puede ser su opción. Cuando tú te estás muriendo de éxito, como en nuestro caso, en el sector turismo, ¿verdad? Se te hace más difícil, y es lógico, yo creo que es humano, plantearte el cambiar, ¿verdad? Claro, asumir el riesgo, porque ya te has acomodado. Entonces, quizás este no es el escenario, aquí no están los tomadores de decisiones ni nada de eso, pero por si algún estudiante o algún profesor quiere seguir este hilo, me parece que es que podemos estar perdiendo una oportunidad de oro, quizás irrepetible, de hacer que nuestro turismo sea realmente sostenible y sostenido en el tiempo. Que en el caso de los arquitectos, cuando uno va a los hoteles, a muchos de ellos, se puede pensar que está en cualquier lugar del Caribe. Y no es por la arena blanquita, ¿no? Y por la palmera que puede parecerse, es por la arquitectura. O sea, es una pérdida de oportunidad impresionante para la arquitectura de nuestros países y de República Dominicana específicamente, el no hacer lugares, porque la mayoría son no lugares, llama a estos sitios que son iguales en cualquier sitio, como un metro, como una avenida, como una autopista, un highway, que son iguales en todas partes. Bueno, pues aquí hay hoteles que parecen un vagón de metro, porque son iguales en cualquier sitio. Y yo creo que la posibilidad de que al hacer arquitectura, esas tesis maravillosas que se hacen, comenzar a practicar unos modelos de hotelería y de ambientes turísticos más propios de nuestro país,
más vinculados con la naturaleza, que aprovechen el sol, una serie de variables y sobre todo que generen una marca, que la gente no olvide que eso es República Dominicana y que no está en otro lugar. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí aprovecho y saludo a maestros de la arquitectura que están ahí sentados, el arquitecto Choi López y Julia León, que también han trabajado hotelería en su país, en Cuba, y que nos honran hoy con su presencia. Muchas gracias. Siguiendo la conversación, digamos, hemos ido a la gran escala, un poco conceptual, en términos de desarrollo sostenible, aterrizando un poco y aprovechando lo que mencionaba también Maribel de lo que se aprovechó con la ciclorruta, con el peatón, volver otra vez a la microescala, Mizuki, y que tú nos cuentes un poquito cuál es tu visión, y volviendo también al principio de participación, de colaboración ciudadana y la academia, cómo estos actores, digamos, pueden tener un rol importante en lograr estos desarrollos sostenibles y proyectos encaminados hacia lo sostenible. Gracias, Michelle. Yo estoy feliz porque cada vez que nos encontramos salen nuevas cosas y se va sumando. Sí, tenemos que hacerlo 1 o 2 veces al año y escribirlo también. Y qué bueno que el auditorio esté lleno de estudiantes. Yo creo que vale la pena sembrar semillas. Y un poco eso es lo que hemos hecho en la academia con esos procesos participativos, es sembrar una semilla y comenzar a incidir. Y hoy estamos viendo cómo la Alcaldía del Distrito Nacional, por ejemplo, que hace 2 años no nos permitía pintar la calle y hoy lo está haciendo de manera voluntaria. Entonces, hemos incidido de alguna forma en este proceso participativo donde sacamos la clase a la calle, nos enfrentamos a la realidad de la ciudad y comenzamos a involucrar a la gente que vive en el lugar, inclusive en toma de decisiones. Y esto es un proceso, ¿verdad?, paulatino, que llevará tiempo, que comienzan a sumarse colectivos, por ejemplo, colectivos del sector privado, colectivos de la comunidad misma, de profesionales del área, que comienzan a sumar. Yo hice un ejercicio porque quiero abordar la pregunta sobre todo de la participación ciudadana sobre 2 lados, un poco de los proyectos y que hemos aprendido, pero también desde el marco legal. No soy abogada, soy arquitecta, entonces no vamos a cambiar ahí la cuestión y no quiero equivocarme, por eso me lo escribí y busqué la propuesta de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana que está como engavetada, no sé qué ha pasado, está ahí como la de la ley de ordenamiento territorial, que igual se está discutiendo la de ordenamiento en una bicameral y parece que va a salir en algún momento del año que viene, pero esta como que perdió fuerza y está por ahí, pero me parece interesante los principios rectores. Hice una especie como de sinergia entre los principios rectores, que al final son valores de las leyes, son un poco el espíritu de ellas y un poco lo que necesitamos en congruencia con la pregunta de la Bienal. Por ejemplo, la ley tiene este principio, complementariedad, que la tienen muchas leyes, y yo lo quisiera asociar a la sinergia de instrumentos que hace falta lograr para no tener esa planificación dispersa que hablaba Maribel. Se hace necesario que realmente los esfuerzos se hagan de manera conjunta y no desperdiciar recursos, personal humano, que tanto, ¿verdad? Sabemos las deficiencias sobre todo que hay en la administración pública, y un concepto como complementariedad me parece que viene mucho al caso al tema de participación y vamos a ver por qué. Concertación. Cada vez más hay conflictos territoriales por el uso del suelo, por cómo se utiliza nuestro territorio, por cómo debería de manera sostenible utilizarse, pero sobre todo esto implica muchos procesos de mediación, de diálogo. Ahorita salió la palabra diálogo en el proceso de Río San Juan, por ejemplo, y cómo también a veces hasta la negociación para llegar a objetivos comunes se vuelve importante en algún proceso de participación ciudadana. La cooperación, se mencionó, la rectora lo mencionó, lo mencionaste tú, Michelle, la integración de esfuerzos multinivel y multisectorial, todos estamos implicados en este proceso. La corresponsabilidad, los deberes y derechos compartidos, no solamente exigir, es necesario que exijamos,
que es parte de las competencias de un Estado democrático, de los gobiernos locales, pero también hay deberes. Los ciudadanos tenemos deberes para con la ciudad, para con nuestros conciudadanos. La igualdad y equidad, individual o colectiva, porque, ¿verdad?, hay cuestiones individuales que todos tenemos, ¿verdad?, que alcanzar y que superar, pero también hay brechas colectivas que debemos aunar esfuerzos para propiciar también esos espacios de participación que tal vez todavía no se están dando. La información, estar informados, trabajar basados en evidencias, hacer procesos de mediciones y volver a retroalimentarnos de eso que hemos implementado, que debe ser permanente y accesible. El tema de los datos abiertos, por ejemplo. Hace unos años se comenzó desde el gobierno central a iniciar ese proceso de las oficinas de acceso libre a la información, de todo lo que tenía que ver con datos abiertos. Sin embargo, esto todavía no ha superado ciertas brechas, como que yo pueda descargar una información y pueda manipularla para hacer investigación. No tenga que descargar un PDF que ya es un archivo muerto, por decirlo de alguna forma. O sea, necesitamos democratizar la información para crecer en conocimiento y para poder dar propuestas nuevas. La solidaridad. Yo le diría como que a qué viene esto como al caso, ¿no? Es un valor humano. A mí me parece que vivir juntos implica acciones que apunten a la cohesión social. De nada sirve alcanzar estándares de calidad de manera individual si hay una gran porción de la población que no ha alcanzado, que no hemos ayudado de alguna forma a poner nuestro aporte a que pueda llegar a un nivel de calidad de vida. Entonces la solidaridad también se da en los espacios micro como un espacio público. Muchas veces cuando vamos a intervenir estamos más pensando en el impacto en la comunidad que no necesariamente si es este color, si es aquel color, si el diseño es importante, pero es importante también lo que esto va a impactar donde se implementa. Es importante que se vea la cohesión social y la unidad hacia metas comunes como un valor intangible de la convivencia entre seres vivos, entre la naturaleza, entre el ser humano, pero también entre el Estado o la sociedad. Y por último, de los principios rectores que tiene esta ley, este proyecto de ley, es la pluralidad. Cómo la riqueza de aportes, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí, y lo que ustedes también puedan aportar a la discusión, y la diversidad que eso implica como un valor social que a veces no se mide necesariamente en los proyectos de ciudad o en las políticas públicas. Nuestras leyes están llenas de postulados que apuntan a garantizar procesos de participación ciudadana. La ley 17607 del Distrito Nacional y de los municipios tiene espacios definidos claramente que muy probablemente pocos conozcan, los cabildos abiertos, las consultas públicas, las vistas públicas. Sin embargo, todavía hace falta mayor profundización a que estos espacios realmente sean plurales, abiertos, que realmente nos podamos sentir que seamos no solamente escuchados, sino que las acciones que tienen realmente valor y que pueden impactar el territorio, pues con todas las brechas que tienen los gobiernos locales, por hablar de un estado de gobierno independiente, se puedan implementar paulatinamente, se puedan ver acciones concretas y todo esto no se queden en las leyes, no se queden en los libros, no se queden en los planes de desarrollo, sino que realmente podamos aunar esfuerzos. Sabemos las implicaciones económicas que esto tiene para los gobiernos locales, pero yo creo que con todos los principios que mencioné anteriormente, con los valores que pueden parecer un poco románticos, como decía Romina, pero definitivamente ya hay acciones que con estos modelos de cooperación, de corresponsabilidad, comienzan a verse esos pequeños avances que pueden ser escalables. Y la otra parte, saliendo un poco de los marcos legales y de lo que necesitamos cambiar a implementación, los proyectos que hemos estado impulsando desde la academia, desde la UNFU, desde Pucamaima, se ha sumado la UCE, se ha sumado UNIBE, ha sido realmente enriquecedor. Primero porque hay una metodología clara, no es solamente salir a la calle por salir, ¿no?, sino que hay una metodología detrás donde hay primero un proceso de investigación y eso luego se convierte en una acción que se monitorea, que se mide,
previamente y que se mide durante la implementación y post la implementación, que nos permiten un poco modelar la tendencia y entender qué funciona, qué no funciona, qué se puede escalar a otras instancias y al gobierno local poder un poco mostrar el modelo de implementación. Decir, mira, con una baja inversión en este pilotaje pudimos lograr estos impactos. ¿Qué sucedería si estas inversiones puedan aumentar, se puede llegar a un territorio mayor y hay mayor corresponsabilidad de otros sectores? Entonces yo creo que eso es un arma en la mano que los colectivos y la academia tenemos para poner a disposición conocimiento, poner a disposición los estudiantes, que son un motor enorme, están sumamente motivados cuando hacemos estos procesos. Recientemente me contactó una colega y me dijo, mira, me encontré con un estudiante tuyo que trabajó contigo en un proyecto de urbanismo táctico hace 2 años y me dijo que gracias a ese proceso está haciendo su maestría en ese tema. Y yo me quedé de una pieza porque yo dije, wow, o sea, uno hace las cosas y a veces no se da cuenta de cómo inspiramos a los demás. Yo creo que tenemos que seguir inspirando a los demás con estas pequeñas acciones que pueden escalar y tener un impacto realmente que podamos luego medir y sentirnos orgullosos de la ciudad que realmente necesitamos y merecemos. Bueno, pues yo creo que las panelistas nos hemos portado súper bien, tenemos justo 1 hora, no nos hemos excedido en el tiempo, así que ahora le toca el turno a ustedes. Les recuerdo cómo iniciamos la premisa de cómo viviremos juntos. O sea, esta conversación gira alrededor de esa premisa de cómo viviremos juntos. Entonces, sería interesante que ustedes ahora tomaran un turno y, bueno, preguntas, comentarios, aportes. Jesús, tú me vas a ayudar. Allá hay una mano levantada, ya. A ver, ¿quién fue el valiente que levantó la mano? Vamos a ver. Por favor, dinos tu nombre y tu pregunta. Párate, por favor. ¿Me puedo quitar? Claro. Hola, mi nombre es Carla Ortiz y soy de nuevo ingreso en arquitectura. De hecho, conozco a Maribel. Y bueno, me pareció sumamente interesante todos los temas hablados hoy, sobre todo del desarrollo sostenible. Mi pregunta es, perdón, estoy un poco nerviosa. Es evidente que falta mucho cambio en nuestra comunidad para nuestro propio desarrollo sostenible y que satisfazca y beneficie a todas las clases sociales. Entonces, ¿por qué de parte del gobierno se ha obviado tanto estas necesidades? O sea, ¿por qué si la demanda es tan alta y los recursos están ahí, las evidencias están ahí, los ejemplos también están, ¿por qué la hemos prolongado tanto tiempo? Ustedes digan. La pregunta, la de la colega. Porque, bueno, no hay una justificación per se, y de hecho tengo que asumir culpa a las generaciones presentes por el letargo de la que estábamos antes, pero es que lamentablemente nuestros juegos de rol en la realidad y en los sistemas sociopolíticos que tenemos son muchísimo más lentos que los procesos dinámicos que tiene el planeta y de los requerimientos que tiene. Y peor aún, desde que se dio el trueque en nuestros pueblos originarios y que luego ese trueque dejó de ser de especie a especie y se le puso un valor económico y empiezan las sociedades a producir bienes y servicios, empieza la revolución industrial, el capitalismo, la globalización hasta lo que vivimos el día de hoy, todo ese daño se ha concentrado. Toda esa afectación a los recursos se ha concentrado. Y ahora simplemente nos explotó en la mano un tema de siglos. Entonces, realmente la respuesta no va a ser tan dinámica y tan absoluta como el caos que tenemos ahora. De hecho, te invito a que leas un paper del Centro de Medio Ambiente de Estocolmo que se llama Los Límites Planetarios.
van a ver ahí que dentro de esos límites planetarios tenemos problemas tan graves como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, el famoso cambio climático. Entonces, son tres realidades que no son ajenas a la República Dominicana, que desde que tenemos uso de razón y de la generación de nuestros padres, hay un tema con el acceso a energía, hay un tema con la potabilidad del agua, hay un tema con el acceso a salud y un sinnúmero de otros de otras carencias sociales que están vinculadas a la gestión ineficiente de los recursos naturales y a la falta de previsión a largo plazo de lo que hay que hacer. Estamos en una oportunidad de oro, como muy bien han dicho todas mis colegas, y es de hacer las cosas diferentes. Afortunadamente tenemos un punto a favor, y es que la regulación ya lo tiene contemplado. Cuando hablamos de una constitución con esa visión, tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y otras leyes sectoriales que apoyan esta visión. Lo que ha hecho falta es una interpretación coherente y, por supuesto, voluntad y recursos apostando a la misma causa. Y entiendo que es el momento. De hecho, todos ustedes han escuchado hablar del Green Recovery, de la recuperación sostenible, del Build Back Better, o no volvamos a lo mismo, construyamos algo mejor. Entonces, todas esas tendencias vienen fuertemente apalancadas por financiamiento, que es el momento idóneo para que aprovechemos como ciudadanos, como colectivo, como academia, como empresarios y obviamente gobierno. Y entonces ese rediseño que nos invitaba Maribel a reflexionar, lo llevemos a la práctica en tiempos récord. Es un excelente momento para hacerlo. Mira, yo creo que tu pregunta no puede ser mejor, ¿no? Es una pregunta directa, contundente y qué pena que otras personas no lo están oyendo. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. De hecho, creo que como país vivimos por estándares muy por encima de nuestras posibilidades reales, de una economía con grandes diferencias sociales, impresionantes diferencias sociales, y como que nos hemos acomodado ahí. Todavía nosotros estamos sobre unos paradigmas del laissez-faire, o sea, si tú vas a desarrollar empleo, pues como tú quieras, como dirían los españoles, a tu aire. Si me vas a generar empleo, puedes hacer lo que tú quieras. Un poco esa ha sido la manera en que República Dominicana ha ido avanzando. Cada país se da unas reglas distintas y el nuestro se ha dado esas en los hechos. Es distinto al papel. Siempre digo que los papeles es buenísimo hacerlo. Es muy importante hacer papeles, pero más importante es monitorear lo que dicen los papeles y crear sistemas de consecuencias, que aquí no los tenemos. Entonces, la sostenibilidad, uno tiende a irse al tema verde. Otra vez, vamos para el verde, a ver cuántos árboles cortaron. No. ¿Cuánto ha crecido esta ciudad? ¿Cuánto creció Santo Domingo en el siglo XX? Una pregunta simple. Hasta 1916 todo Santo Domingo estaba dentro del perímetro amurallado. ¿Sabías eso? Bueno, pues a nosotros nos han bastado 106 años para ir a hacer de esa ciudad, que esa ciudad llegue de Pedro Brán a Boca Chica. 3 generaciones. ¿Cuántas generaciones son? 4. O sea, durante 400 años, con un modelo europeo de ciudad, lógico, coherente, de ciudad de cercanía, estuvimos dentro, como ciudad, del casco amurallado. 1 kilómetro cuadrado era suficiente. Por 400 años. Entra un paradigma nuevo de desarrollo, y en este caso el norteamericano, en el 1916, y con él un desarrollo distinto, sobre todo a partir de Gascue y el resto. Ya la historia no te la tengo que contar porque... y yo creo que un momento también muy importante fue la entrada de la democracia, muy mal entendida por nosotros. El tema de la democracia aquí está todavía hoy, Eso lo tenemos muy mal entendido. Yo lo que me da mi gana en mi casa, yo pongo la música de la altura que yo quiero en mi carro, y a mí que nadie ¿verdad? Un poco la democracia mal entendida, eso estamos hablando de la mitad del siglo XX hacia acá, también hizo lo suyo en términos de que la ciudad dejó de estar una ciudad bastante también coherente, que por ahí hasta
Naco, Máximo Gómez, esta ciudad que queda después de la dictadura a lo que tenemos hoy. Entonces, yo creo que nosotros somos también muy de reclamar. ¿Y quién es que tiene que poner orden aquí? No, pues yo soy la que tengo que poner orden. Primero, comenzando a diseñar como debe ser. Un pequeño aporte, aunque sea un papel que nunca se va a construir, en tu trabajo de diseño. ¿Cómo lo voy a hacer para que esto pueda ser, si se construye un día, sea sostenible? O en mi casa, ¿cuánto estoy reciclando? ¿O cuánto estoy gastando de cualquier cosa? El tema del vehículo, ni hablar. La gente espera tener el tercer salario para enganchar el carrito, porque el sistema de transporte es un caos y nos queremos dar el lujo de andar en el carro. Y luego llevarlo a poner al frente del bar, al frente en la puerta, porque ¿para qué yo no tener carro si nadie lo ve? ¿Para qué tener carro si nadie sabe que tengo? No tiene que verlo el carro, porque de eso se trata, ¿no? Saber que yo no ando a pie ni en una moto. Entonces, todas esas lógicas es las que tenemos que ir desmontando. Y lo otro es que hace rato, y eso ustedes lo saben, que la relación sociedad-gobierno cambió. Que el mango y el sartén, en muchos casos, lo tiene la sociedad civil en la mano. Y si no, pregúntanle a las sombrillas del 4%. Entonces, podría acogernos a nosotros con la idea de decirle al gobierno, mira, queremos un país sostenible y punto. Y arranca a ver cómo tú lo vas a hacer, porque eso es lo que queremos. Así que una tareita queda ahí. Mira, yo no quiero desperdiciar la pregunta, que me parece muy buena también, porque se dirige, ¿por qué el gobierno no está haciendo? Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué estoy haciendo yo? Es si cada uno de nosotros tenemos responsabilidades como ciudadanos primero y luego como arquitectos. Y pongo un ejemplo muy claro. Una de las zonas reguladas de la ciudad es el polígono central. Una de las regulaciones dice que ninguna acera puede tener menos de 3 metros. Si nosotros tenemos un ayuntamiento que no fiscaliza, que lo que está en los planos es lo que se construye, usted como arquitecto, como desarrollador y promotor, tiene la responsabilidad de dejar el espacio, porque el espíritu de la ley que se hizo para ese polígono central no es molestar al desarrollador, no es molestar al arquitecto, es cómo viviremos juntos, que uno pueda caminar en una acera donde yo pueda caminar al lado de la persona que va conmigo y no detrás. Entonces, ustedes como estudiantes se tienen que ir con esa semilla sembrada. Tenemos responsabilidades como ciudadanos. Estamos hablando del agua. Yo dejo el agua abierta cuando estoy haciendo algo. El agua que queda en la mesa, esa agua se le echa a las plantas. Es decir, hay muchas iniciativas que uno diría, pero señores, se nos está acabando el agua. Ustedes porque cuando abren la llave creen que no. Pero es uno de los bienes más preciados y hay muchos países del mundo donde la gente no tiene agua para vivir, donde el agua que tienen es un agua contaminada, donde anualmente muere una gran cantidad de gente porque lo que tiene a su disposición es agua contaminada. Entonces nosotros que abrimos la llave y tenemos un agua que no es contaminada, porque, ¿verdad? ¿Cómo la tratamos? ¿La desperdiciamos? Ojo con eso. Entonces, desde cosas como tan sencillas como el agua hasta la ejecución con ética y profesionalidad de nuestra profesión, desde la academia, desde donde ustedes están, se pueden involucrar también en muchos procesos, como decía Mizuki también. Es altamente gratificante que ustedes salgan a la calle y vean cosas que ustedes hicieron desde la academia, como hemos visto con alumnos de nosotros también. Entonces, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos donde nos movemos. Había una mano levantada para allá atrás. Jesús, porfa. Okay. Perdón. Okay. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Eva Joa. Estoy en mi primer semestre de la carrera de arquitectura. Y tenía una pregunta también sobre el tema de la arquitectura sostenible y todo sobre las empresas y la parte económica. Bueno, podemos visualizar que cada vez las consecuencias del daño ambiental se vuelven más visibles en los últimos años. Sin embargo, muchas empresas se están tardando y le dejan la responsabilidad al individuo. ¿Por qué muchas empresas no han logrado acelerar el proceso para reducir el daño ambiental? Y también quería agregar que, como ustedes mencionaron, como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de nosotros también como que aportar algo hacia el medio ambiente. Y también podemos ver la diferencia de
las emisiones de gases de efecto invernadero entre la clase social alta y la baja. Y podemos también ver que la clase social baja es la más afectada por las catástrofes ambientales, como los huracanes, las inundaciones y todo eso. ¿Cómo se puede promover el cuidado ambiental a la sociedad dominicana para disminuir la injusticia entre las clases sociales y mejorar la correlación entre la sociedad y el ambiente? Fueron varias preguntas, pero me voy a referir a la de a la de las empresas y después le paso a Yomaira, a Elia. Primero que todas las actividades que uno realiza causan un efecto. Ese efecto puede ser negativo, positivo, significativo, no significativo. Entonces, cuando hay una empresa, o uno va a hacer una actividad o un proyecto o una construcción o lo que sea que vaya a realizar, la misma ley 6400 manda a que uno tiene que evaluar cuáles son los impactos ambientales, si se van a generar daños ambientales o no. Entonces, ya ahí hay un primer proceso que dice, ok, bueno, estos van a ser los impactos ambientales. Esta industria va a tener una chimenea por su proceso de producción, va a tener algunas emisiones a la atmósfera, va un poco de humo negro, un poco, es decir, ese típico de algunos tipos de industrias. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Hay una norma que regula cuáles son los máximos permitibles en determinados contaminantes. La norma en general te da la obligación no contaminar, pero si uno va a hacer una actividad y causa un daño, que ese daño sea dentro de lo establecido o lo permitido por la norma. Entonces, al final del día, la respuesta está en la misma ley. La ley establece que si uno tiene impactos al ambiente negativo, uno tiene que tener un programa para controlarlos, monitorearlos, mitigarlos, compensarlos. Okay. Si no hay tecnología que impida que ese humo contamine, ¿qué es lo próximo? Bueno, tengo que compensar, tengo que seguir buscando nueva tecnología, la tecnología evoluciona. Entonces, en ese sentido, las empresas sí hacen o deberían hacer, en la medida de lo posible, todo lo que está a su alcance para minimizar el impacto de sus operaciones. En la práctica a veces no pasa, es decir, no quiero ser tan negativa, pero uno ve de todo en el día a día y a veces no pasa por falta de recursos, es decir, la tecnología evoluciona y quizás el filtro que tenemos que comprar para esa chimenea sale $750,000 y no es tan fácil adaptarse. Pero incluso en esos casos también el legislador previó de darle un tiempo a las industrias. No te obligan desde mañana a gastar $750,000 en el filtro que te impide contaminar. Okay. Entonces, al final del día, sí las empresas tienen las herramientas y el Estado tiene también las herramientas, a veces no lo usa, de supervisar cada 6 meses, digamos, o permanentemente si una empresa está cumpliendo o no. Obviamente el Estado no tiene un poder de fiscalización por falta de recursos humanos y demás como para abarcar y saber quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien. Eso no es posible. En otros países sí es posible, acá todavía no estamos ahí. Pero lo cierto es que la buena noticia es, hay empresas que lo hacen bien y que lo quieren hacer mejor. Hay otras empresas que hacen la vista gorda y bueno, en algún momento nos agarrarán, pagaremos una multa y veremos qué pasa, cómo lo arreglamos. Hay de los dos tipos de criterios, por así decirlo. Por suerte, los malos no son los más. Así que dentro de todo, acá está bastante organizado. Lo que sí debe controlarse son los que están fuera del sistema, los que nunca sacaron un permiso ambiental, los que nunca tuvieron un sistema de gestión ambiental. Esos todavía sobreviven, tarde o temprano los van a agarrar, pero realmente las empresas sí están dedicando en general las acciones a lo que deben hacer. Yo voy o sea, ya en un nivel distinto a lo aportado por Romina, pero rescatando un poco lo que decía Maribel y lo que decía Michelle con respecto a tu pregunta, yo creo que
es muy cierto que las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen una cuota de responsabilidad bastante alta sobre lo que está pasando y la posibilidad o el hecho de que nos sintamos acorralados o no, de que es posible para nosotros hacer o tener un cambio. Porque es humano sentirnos que somos nosotros pequeños, o sea, somos los pequeños ante industrias o empresas multinacionales que tienen, o sea, un poder y una incidencia que nosotros sentimos que no lo tenemos. Sin embargo, yo creo que lo revolucionario está al alcance de todos nosotros y cambiar el chip, como decía Romina, como decía Maribel, Michelle, es responsabilidad de todos y a la escala o el espacio que tenemos a mano. Porque, por ejemplo, hablando desde el enfoque de nosotros, de la arquitectura, ¿por qué hacer hincapié o persistir en el diseño de lo que nos facilitan, o sea, las grandes empresas o las grandes tendencias globalizadas en lugar de, o sea, ¿por qué poner el aire acondicionado? O sea, lo fácil es poner el diseño del aire acondicionado como lo conocemos al día de hoy, por las facilidades que nos da. Lo revolucionario sería, ¿cómo puedo yo como arquitecto aportar a que bueno, por decir un ejemplo, el aire acondicionado se necesita utilizar lo menos posible? Entonces, esa es mi cuota para bajar las emisiones. Ese es el acto revolucionario que con mi conocimiento y hasta donde yo alcanzo a aportar, lo puedo hacer. Y la verdad es sumamente satisfactorio poder hacerlo cuando compruebas que realmente estás poniendo lo que en tus capacidades estás de dar. Y al final yo creo que esas acciones son también las que van impulsando con el tiempo. Quizás quisiéramos que fuera más rápido, como dice Yomaira, que se impulsen cambios a otros niveles, o sea, los cambios a niveles como las grandes empresas, los mismos gobiernos, porque las empresas se rigen, por ejemplo, principalmente por las oportunidades de negocio, pero cuando quienes tenemos que consumir o consumimos lo que estas empresas ofrecen, empezamos a cambiar o a decir o enviar un mensaje distinto de yo voy enfocada a esto y quiero que las cosas empiecen a cambiar hacia esta dirección, pues las empresas también lo van a ver como una oportunidad de negocio y al final van a estar forzadas, si es que no lo quisieran hacer, terminarán viéndose forzadas a ofrecer eso también que nosotros estamos demandando en algún momento. Bien, por razones de tiempo tenemos espacio para 2 preguntas más. Creo que tú tenías una y tú tenías otra. Ok, tres preguntas más. ¿Está bien? Que si no, ya ustedes saben que no acabamos el día de hoy. Buenas noches, mi nombre es Lisa Sánchez, actualmente estoy en Diseño 4. Bueno, para hacerlo de forma más resumida, voy a ir directo al grano. El tema del panel que más me hizo ruido fue el del turismo. Y algo que yo no me había percatado era que realmente ir a un hotel aquí y en otro país a veces suele sentirse igual porque existe un estándar de los resort, por así decirlo. Entonces, mi pregunta es, y también hablaron sobre que República Dominicana tiene algunos pasos hacia adelante luego de la pandemia con la vuelta del turismo. Entonces, ¿existe un miedo realmente a cambiar ese estándar de diseño aquí en República Dominicana porque puede afectar el turismo? ¿O también existe como ese miedo a cambiar el diseño porque de una forma u otra ya no estamos dentro del estándar y eso puede reflejarse como un problema? Gracias por la pregunta. Yo no creo que sea miedo. En el caso de la arquitectura, aunque puede haberlo, hay cadenas hoteleras que tienen unos estándares, sobre todo en el interior, muy, muy establecidos. La habitación es aquí igual que en cualquier parte del mundo y eso es parte de la calidad que ellos ofrecen. Ahorita yo olvidé decirles que aquí el tema es de la recuperación del turismo. El tema es que solemos medir la recuperación, y lo ven en los periódicos ustedes cada día, por cuántos turistas están llegando. Y no
¿qué le estamos ofreciendo? Los países pequeños a veces prefieren menos turistas, pero que gasten más. Y que ese gasto vaya a la gente y no se quede todo en el hotel o se quede allá donde le vendieron el ticket y le vendieron el paquete, probablemente en otro país. Entonces, por ahí que el tema de cualificar la oferta y que cualificando la oferta puede que como país ganemos más y nos quedemos con menos problemas. El conteo de personas está bien, pero no es suficiente. Y la meta no puede ser traer más turistas, porque a veces hay turistas aquí que dejan centavos y hay otro grupo de turistas que son pocos, pero que te lo llevan a, quizá a hacer un turismo distinto y dejan una cantidad de dinero y además un dinero que está desparramado, ¿verdad?, que en la comunidad. Sobre la arquitectura, yo creo que hay un facilismo impresionante. Porque si bien una cadena hotelera tal quiere una habitación con tal estándar, me refiero a unas dimensiones, una cama específica, la mesa, la luz va en un sitio determinado, esto está bien, eso se respeta. Pero ¿y lo otro? ¿Y lo demás? O sea, la piel, ¿cómo la manejo? Para que no solo se sepa que es República Dominicana, sino que se sepa que ese hotel está en Puerto Plata. Que se sepa que está en el este, que se sepa que está en el sur, que se sepa que está en el norte. O sea, porque nosotros tenemos arquitectura y condiciones incluso climáticas, no podemos dar ese lujo de decir eso en un país tan pequeño, una isla, que tenemos condiciones distintas y materiales distintos que hay que aprovechar, pero es mucho más fácil traer un sello gomígrafo, a veces un plano medio hecho ya, que aquí se adapta, de un modelo que se hizo en otro lugar y que quizás ya se sabe que no funcionó, o sea, ya perimió incluso, pero el modelo viene aquí porque aquí se permite. Yo creo que el Estado, en el tema de sostenibilidad, y volviendo ahí, está en el deber de generar incentivos para la sostenibilidad, generar sistemas de consecuencias, tener monitoreos, cumplir lo que ha prometido, o sea, cumplir sus compromisos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Hace poco, porque no se crean que yo iba inventando cosas y estoy haciendo otra maestría porque hay que seguir estudiando. Y en la maestría, en este caso de gestión ambiental y ordenamiento de territorio, todos los profesores, pero todos los profesores, como si fuera una Biblia, te tienen que venir con el tema de la ODS, porque hay países, sobre todo en Europa, que es que si no están penalizados, el país tiene una serie de logros y todos los años lo miden y si no lo penalizan con dinero. Con ayudas, no vienen ayudas, no vienen tal. O sea, aquí ¿quién nos penaliza a nosotros? No, aquí hacemos lo que nos da la gana. Como país, como empresa y como individuo. Entonces, yo creo que la sociedad civil puede comenzar a exigir estas cosas. No quisiera que nos quedáramos aquí como con una idea derrotista. Yo creo que el hecho de que estemos conversando de esto aquí significa que hemos tomado muchísimo más conciencia o que sabemos que es necesario. Y desde mi lectura, en el sector turismo, el problema en parte está en la mano del arquitecto o del que desarrolla el master plan. Ya usted no puede imaginarse los master plan. Yo tuve la oportunidad durante 12 años de ver todos los proyectos que aquí se hacían en turismo y hay que presignarse a veces cuando uno veía los master plan, porque aquí no necesariamente la persona que sabe hacer un edificio puede poner 3 edificios juntos y que funcione. Son especialidades distintas. Entonces tenemos que hablar del arquitecto, pero también tenemos que hablar del urbanista, tenemos que hablar del paisajista. ¿Y por qué es que si voy a trabajar en un solar, yo primero desde la oficina digo, ve, limpia el solar y después yo voy? Pues es una locura. O sea, limpian todo, se llevan toda la vegetación, así sea al lado del Parque del Este, limpié, coloco el edificio y después yo hago un paisajismo medio inglés, con 2 o 3 palmeras, pero el paisajismo es inglés. El cactus quedó fuera. Todo lo que había ahí se lo volaron y el parque colinda ahí al ladito, porque casi que le dio una mordidita porque se le dio para hacer el proyecto, ¿verdad? Entonces, el arquitecto, sin tener que armar el caos, sin tener que entrar en demasiado conflicto con sus clientes ni nada de eso, puede comenzar a orientar al cliente y demostrarle que le es más rentable, que económicamente le va a ir mejor, que su proyecto va a durar más en el tiempo, que le va a gustar más al cliente si lo hace de tal manera, hasta que no sea rentable en una sociedad que desarrollista, va a ser difícil.
Y yo creo que cada vez nos están dando cuenta de que de que lo sostenible es rentable. De hecho, la nueva normalidad del turismo debería ser la sostenibilidad. Al menos eso es lo que se está impulsando de los organismos internacionales que regulan el sector. Esa es nuestra nueva normalidad. Y creo que la generación de ustedes, y no es para nosotros liberarnos del problema, la generación de ustedes tiene mucho más conciencia de todo esto. Y en el aula se puede... ¿Cuándo es que vamos a inventar una cosa, algo alterno al blog? De factura local, del blog, que está dañando los ríos. ¿Y por qué aquí no nos fajamos como a inventar y hacernos ricos además con eso, ¿verdad? Inventarnos un material de construcción dominicano, exportable, que no dañe los ríos. Es una cosa parece simple, pero es sumamente importante porque hay que comenzar por eso. Nuestro material de construcción base, el blog, está acabando con los ríos. Comencemos por ahí. Solo una cosita para completar lo de Maribel, por tu pregunta. Yo creo que precisamente lo que tú dices, Maribel, sobre si el turismo está yendo tan rápido aquí que estamos perdiendo ciertas oportunidades, algo interesantísimo que todavía, o sea, que tuviéramos la oportunidad de hacerlo aquí, pero no lo estamos haciendo, es precisamente empezar a medirnos en materia de turismo de una manera distinta. Más allá de cantidad de habitaciones que se construyen cada año y cantidad de turistas que entran, que al día de hoy eso ya es cuestionable por el simple hecho de que los precios han bajado muchísimo para poder recibir esa cantidad de turistas. O sea, ahora tenemos el desafío de ver cómo vamos a subir los precios ahora después de la pandemia recuperado. Exacto. Entonces ahí vienen esos estándares de calidad que hay que retomar, pero no solamente medirnos de esa manera, sino también unos enfoques de medirnos un poco más orientados hacia los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible que tú mencionabas, que nos digan qué tanto estamos dejando en el territorio de lo que es endémico y es nativo, para seguir con los ejemplos que tú estabas dando, qué tanto estamos aportando con un proyecto turístico a la sociedad que la circunda, y esos estándares también buscar la forma de medirlos, no solo para saber si lo estamos haciendo bien o mal, sino para saber dónde podemos seguir aprovechando oportunidades para seguir siendo cada día más sostenibles. Y ejemplos del tema del miedo del arquitecto, pues es verdad que hay estándares, en el mismo está creo que de lo mejor y de lo peor, o sea, tenemos los todo incluido, pero también tenemos muy buenos ejemplos en Punta Cana, donde hay, sobre todo con la materialidad y la forma de la infraestructura, que también evidencia un poco de la identidad dominicana y el potencial que podemos de replicarlo de esto en todo el país, con la particularidad que tiene cada región. Bien. Aquí, tu nombre, por favor. Tú eres la persona que venía. Buenas noches, mi nombre es Raquel Gómez, soy estudiante de arquitectura del segundo año y realmente me pareció muy interesante todo lo que se habla del día de hoy. De hecho, es un tema que yo he estado pensando mucho y realmente me motiva, y a raíz de esa motivación surge mi pregunta, que de qué manera nosotros como estudiantes pudiésemos contribuir a este proceso de llegar a ser una ciudad sostenible. O sea, existen programas donde podamos aportar y aprender sobre cómo se está logrando poco a poco esa arquitectura sostenible en el país. O sea, donde podamos dar nuestras ideas y como aprender de eso. Gracias. Yo voy a dar una que aplican a todas las carreras y a todo tipo de ciudadanos. Primero, involucrarnos en política. Eso no quiere decir que se vistan de un partido, sino estemos atentos, como dice la primera dama, ¿verdad? Estemos atentos. Ahora tenemos una gran facilidad de acercarnos a estos procesos a través de las redes sociales. Sigan los estamentos gubernamentales que regulan turismo, que regulan medio ambiente, que regulan las industrias, los gobiernos locales. Vamos a empezar a mirar más de cerca cómo podemos incidir. Algunos de ellos en oportunidades abren consultas públicas de leyes, de reglamentos, de normas técnicas. Ustedes pueden participar, totalmente posible, a través de sus escuelas y también, por supuesto, a través quizás de la escuela de Derecho, que pueda darle esa mano a otra escuela que quiera tener una incidencia en los proyectos de leyes sectoriales o particulares. La otra manera es como consumidores, ya lo hemos hablado todas,
lean, deténganse a leer las etiquetas, salgan de su casa con un termo, si no, procuren aguas en cartón. Si tienen la de plástico, Michelle se la lleva en su cartera y hay un punto nube, un punto de reciclaje ahí afuera de la universidad, échenlo ahí. Tratemos de apostar más a movilidad sostenible, muchísimas maneras, bicicleta, scooters, carpooling. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen por ser estudiantes, pero carpooling es una de esas formas de involucrarnos. Lo otro es escogiendo dentro de, como decía muy bien Maribel, de sus asignaciones, de sus especialidades futuras o de sus actividades extracurriculares, temas que tengan que ver con este tipo de participación. Escuchen mi podcast, yo soy media centennial también. Se llama Generando Sostenibilidad, está en Spotify precisamente porque siempre me preguntaban, ¿y qué es eso? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Yo dije, bueno, este confinamiento no me va a volver loca, yo voy a grabarme yo misma en lo que voy fregando, suapeando y aprendiendo a hacer habichuelas, y arranqué un podcast y está ahí, es de todos, son cápsulas informativas que describen muchos de los conceptos que hemos hablado aquí. Vean Territorio en Femenino en YouTube. Y por supuesto que una forma de involucrarnos es seguir estudiando y aportar la base científica para la toma de decisiones. Sí, y quedándonos con la última idea de que menciona Yomaira, que es la educación. Al final del día, ustedes en este momento están haciendo exactamente lo que hay que hacer, es decir, fuera de la educación formal también ir consumiendo más información que les va a permitir a ustedes que el día de mañana cuando sean profesionales y están delante de un desarrollador y el desarrollador les esté diciendo yo quiero hacerlo lo más barato posible, yo quiero que se coman ese manglar porque ahí entonces no puedo utilizar tanto territorio y qué vamos a hacer con ese humedal que no me está sumando nada. Ahí es donde ustedes va a llegar la hora de la verdad y tienen que demostrar que son seres humanos responsables, con toda la información correcta y éticamente apropiados, como para dar el consejo profesional y generar el mejor diseño, ecodiseño y demás que haga que un proyecto sea sostenible desde todo punto de vista. Entonces, hasta que llegue ese momento, ustedes están haciendo exactamente lo que deben hacer. Pero la hora de la verdad, de quiénes son ustedes como profesionales, va a llegar cuando estén delante de un cliente o en un cargo de toma de decisiones en el gobierno o en una organización no gubernamental, donde realmente ahí tengan que implementar las cosas, pero es muy importante esta etapa en la que se encuentran. Cristóbal Valdés, arquitecto. Para mí ha sido muy satisfactorio es un comentario que voy a hacer, esta reunión y oírlas hablar a ustedes por tercera vez. Porque realmente me recuerda que en esta generación de ustedes y la generación que viene detrás, está mostrando un compromiso que la generación de nosotros no cumplía o no cumplió. Precisamente estoy terminando la edición de un libro que se llama Visiones Urbanas del Gran Santo Domingo, que debe salir publicado en febrero o marzo del año que viene, precisamente donde yo hago una reflexión de algunos años, vamos a poner que 45 años hacia atrás, de las cosas que nosotros tratamos de hacer. Y por lo que ustedes han dicho, que realmente la relación entre lo que se plantea y lo que los gobiernos hacen no tienen esa relación tan estrecha. Y una de las cosas importantes que se establecen en este libro es que yo me localizo en el 2030 y empiezo a plantear las cosas que pudieron haber sido hechas, los proyectos, no ideas, proyectos específicos, y cómo desde el año 20 hacia el 30 se construyeron y se hicieron
todos esos proyectos. Tanto así, digo yo, que en el 2030 Naciones Unidas declaraba la ciudad de Santo Domingo como la mejor ciudad en toda Latinoamérica para poder vivir de una forma adecuada. Entonces, el hecho de yo ver que ustedes están en ese proceso, involucradas en toda esta situación para hacer que las ciudades, los territorios sean mucho más agradables para vivir o sean vivibles, no importa que sea en el Polígono Central o en los Minas Norte, pero que realmente cada uno de los elementos de la sociedad pueda vivir de una forma adecuada, pueda ser confortable su ambiente alrededor del cual está viviendo. Entonces, realmente para mí ha sido una situación muy agradable, esperanzadora, verlas a ustedes de nuevo hablar sobre todas estas cosas y sobre todo en un ambiente en el cual las nuevas generaciones están oyendo qué es lo que tenemos que hacer para poder tener un mejor territorio y unas mejores ciudades. Gracias. Tenemos una última pregunta. A ver quién le contesta. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Isabel Vargas. Hola, soy de segundo año, igual. Me gustaría hacer una pregunta un poco profunda realmente y delicada. Todos sabemos el tema del turismo, que hay muchísimas oportunidades, las cuales no se aprovechan en la República Dominicana. Quisiera hacer una pregunta. ¿En qué nos ha beneficiado Punta Arenas en Baní? Estamos claros que estamos a falta de emprendedores y nuevos desarrollos. Pero, ¿por qué no somos capaces de recibir apoyo y reconstrucción en las zonas turísticas que ya tenemos para maximizar el desarrollo económico? Dentro de ellos, cuando hablo de zonas turísticas, me refiero a Baní, Salinas, etcétera. Gracias. Bueno, tremenda última pregunta. A ver si entendí la pregunta. Tú le haces la pregunta desde de una valoración positiva de Punta Arenas, ¿no? Positiva. Ah, ok, entre dos. Ok. Mira, yo pienso el sur en sentido general ha sido preservado, vamos a usar esa palabra bonita, decir, preservado, guardado para después. Entonces, ahora es el después del sur. Y yo digo que eso es bueno porque tendríamos la posibilidad de hacerlo mejor en el sur, porque ya tenemos conocimiento de cómo se ha hecho, lo bueno, lo malo, cuáles son las mejores prácticas, y podríamos tener la oportunidad de hacerlo mejor en el sur. El sur para mí es bueno, creo que me conozco el país palmo a palmo, que yo casi estoy segura de que lo conozco prácticamente completo, sobre todo la costa. Y el sur ofrece un turismo, una posibilidad turística, una posibilidad de experiencia totalmente distinta, que a mí me parecen maravillosas, y Barahona es distinto a Azua, y Azua es distinta a Palmar de Ocoa, y Palmar de Ocoa es distinto a Pedernales, y tú señalabas Baní, que también tiene su especificidad y la conocemos, ¿verdad? Desde la duna, todo lo demás. Entonces, yo creo que fue una buena apuesta de que una familia, una empresa muy posicionada en el este decidiera tener también una inversión importante en el sur y específicamente en esa zona. Es un proyecto que conozco desde mucho antes, desde antes de que entrara esa familia y esa empresa a trabajar, a pensarse ese sitio. Es un proyecto donde vi 3 o 4 opciones. Cada 2 años venía una opción distinta. En un momento se pensó en hacer ahí una ciudad del pelotero.
turística, pero con deporte, y ya habían unos acuerdos, aparentemente, con la Liga Americana de Béisbol, y el proyecto tenía sus problemas, ¿verdad? En términos de arquitectura y de diseño, tenía sus dificultades. Por lo tanto, yo vi mucho mejor lo que se planteó después, ¿no? Y además creo que tiene arquitectos de mucho nivel. Lo que no sé muy bien es cómo se vincula con el pueblo, y quizás por ahí es que va tu pregunta. También sé que la apertura original de una casa club, el inicio con una casa club, que es una buena idea, se vio interrumpido, por lo que yo he oído, porque en la zona hay personas que no necesariamente son las que se quieren en ese lugar, y me refiero a quizás alguna gente que ha tenido lucro ilícito vendiendo cualquier cosa, ¿no? Y comenzó a hacer esa la población que iba, entonces tuvo que tomar medidas distintas. O sea, esto hay que verlo como algo dinámico. Yo creo que lo que conozco del proyecto en términos de arquitectura tiene calidades, y habrá que ver cómo Baní, y me imagino que tú eres de esa zona, cómo Baní logra incorporarse y cómo se logra esa sinergia entre el proyecto y el pueblo. A mí me parece muy interesante el que el proyecto esté en un lugar, a diferencia del este, que arrancó sin que hubiera población o con muy poquita. Aquí hay una ciudad. Y uno de los elementos, si a usted le tocara alguna vez diseñar este tipo de cosas, piénsense en dónde va a vivir la gente, el empleado. No puede vivir en el hotel, porque eso es un apartheid. No puede vivir en el hotel. No puede vivir ni siquiera cerca, que va a vivir en el pueblo, que haga una vida normal. Además de que si vive en el hotel, quizá cualquier noche le pueden tocar una puerta a una señora de esas, ¿verdad? Para que también trabaje de noche. Y además la familia se fractura, porque la familia no va a vivir en el hotel. Entonces, ¿dónde vive la gente de Punta Arenas? Ojalá fuera, y yo creo que el caso de Playa Grande, específicamente el Hotel Amán, pude constatar que es así. Ojalá fuera que el 90% de los empleados de Punta Arenas viven en Baní, en el pueblo, y son del pueblo. Ya sea porque se formaron, ya sea porque quisieron trabajar ahí, porque se les dio oportunidad y porque se les paga bien. Ojalá fuera, porque conocemos ejemplos que eso sí podemos decir que son los más sostenibles, y en el caso de Punta Cana, como esa familia, ¿verdad? En el caso de Punta Cana, allá en el este, sabemos que lo hace así, que la gente de Baní sea la que trabaje ahí. ¿Cómo el proyecto se vincula en términos urbanos? No sé si está muy estudiado, no lo conozco, y espero haber contestado tu pregunta porque fue muy abierta. Ahora, lo que sí es bueno es que el sur comienza a tener inversión seria y cuantiosa, y ojalá eso se vaya irradiando hacia el sur profundo y llegue hasta Barahona y finalmente hasta Pedernales. Y ojalá que Pedernales no lleve con el sello de sostenibilidad el mismo modelo turístico. Yo creo que estamos apuntando a eso. O sea, yo creo que por ahí va a suceder la cosa y sería una pérdida de oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente muy agradecidas porque nos hayan recibido aquí en esta casa. Y ojalá que en cada uno de ustedes haya quedado la semillita de qué pueden hacer para mejorar el cómo viviremos juntos. Así que muy buenas noches. Gracias. Un aplauso a nuestro panelista. Bien. Doctora Camilo, ¿tiene algunas palabras de cierre? Bueno, pues agradecerle nuevamente por su tiempo, por la pasión. Ustedes son además educadoras comprometidas y se les nota que quieren sembrar. Qué bueno, qué lujo, estudiantes, tener este panel con nosotros y bueno, pues comprometernos a que todas esas iniciativas pues podamos ayudarles a todos ustedes que tienen deseo de participar, deseo de incidir, pues para eso estamos nosotros aquí, para crearles las plataformas para hacerlo. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.